Hola, ¿qué tal están? Empédocles y Anaxágoras. Hoy explicaré algunos aspectos de la filosofía de Empédocles y de Anaxágoras de Clazomene. Empédocles nació en Agrigento aproximadamente en el año 495 y vivió hasta el año 435 antes de nuestra era. Podemos decir que la personalidad de Empédocles está también envuelta en la leyenda. Nació en Agrigento, una de las más bellas ciudades de Sicilia, donde probablemente debió de conocer el pitagorismo y la doctrina de Heráclito, aunque es Parménides quien más influyó en él. Además, cabe decir que Empédocles bebe en las fuentes místicas del orfismo, de este movimiento religioso y espiritual. Además, esto explica que aparezca también como mago y profeta, autor de milagros y revelador de las verdades más escondidas. Quizá pretendió recordar sus encarnaciones anteriores. Él mismo lo dice: yo ya he sido muchacho, muchacha, planta, ave y pez, mudo del mar, en uno de los fragmentos que se conservan de los escritos de Empédocles. También fue médico famoso e intervino activamente en política a favor de la democracia. En este sentido hay que reconocer que era un filósofo con ideales democráticos. Las leyendas rodean de todas maneras sobre todo las circunstancias de su muerte, ya que según sus discípulos fue arrebatado al cielo y convertido en Dios. Algo parecido de alguna manera a otros ritos del cristianismo, de otras religiones, o a otras doctrinas de otras religiones. Según otra leyenda que fascinó a los románticos, se arrojó al Etna para purificarse por el fuego y penetrar en el seno de la tierra. Escribió 2 poemas sobre la naturaleza y purificaciones. Empédocles parece partir conscientemente de Parménides, al describir la realidad como una especie de esfera. Esta esfera para él equivale, sin duda, al ser de Parménides, pero Empédocles se niega a quitarle valor a la apariencia del mundo. La aparente es importante, ya que para él es evidente que hay movimiento y hay pluralidad de seres. Por ello, introduce en la esfera la variedad. En su interior se encuentran mezclados 4 elementos o raíces de todas las cosas, que son, como se sabe, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Se podría decir que Empédocles ha tomado los principios de Tales, el agua, de Anaxímenes, el aire, de Heráclito, el fuego, y les ha añadido la tierra. Cada uno de ellos es eterno para él e imperecedero, según también las exigencias de Parménides, pero mezclados entre sí dan lugar a los diversos seres. Por supuesto, él reconoce, Empédocles, que hay cambios y alteraciones en el mundo, pero estos no son sino combinaciones de los elementos primitivos. Ahora bien, la mezcla de los elementos es producida por 2 fuerzas cósmicas principales para Empédocles, que son el amor y el odio. Son fuerzas que también se encuentran en el ser humano y que, al explicar en su lucha todo cuanto sucede, determinan la visión trágica que claramente Empédocles tiene de la vida o de la existencia humana. Estas 2 fuerzas también, en cuanto crean procesos de reunión y de separación, permiten a Empédocles desarrollar una teoría coherente de los ciclos del mundo o del eterno retorno. Al principio, reina en soledad el amor y la esfera es el uno eterno, inmóvil, homogéneo, algo equivalente al ser de Parménides, en el que los 4 elementos están mezclados. Sobreviene luego el odio y por tanto la separación, pero esta no es completa todavía, y la acción de odio y amor conjuntadas permiten la aparición del cosmos o del universo y de todos los seres. Cuando triunfa el odio, los elementos se separan totalmente, uniéndose lo semejante con lo semejante. En el centro, la tierra. Luego se observan en esferas concéntricas el aire, el agua y el fuego. Finalmente, de nuevo, el amor realiza la mezcla total y se vuelve a la esfera. El ciclo puede recomenzar de nuevo. En relación con los aspectos antropológicos que desarrolla Empédocles con su filosofía, se puede decir lo siguiente. Aporta una nueva visión del ser humano, del hombre, ya que su teoría de los 4 elementos que han de estar en armonía permite elaborar una concepción de la salud que tendrá una amplia repercusión en la medicina griega posterior. Aún sin emplear la palabra, Empédocles considera al hombre una especie de microcosmos
un mundo en miniatura, puesto que contiene los mismos elementos, y ello le permite formular una explicación del conocimiento por simpatía. Lo semejante conoce lo semejante. Así, podemos decir que las emanaciones que proceden de las cosas entran, según él, por los poros del cuerpo humano, yendo a encontrar lo que de semejante hay en éste. Vemos la tierra por la tierra, el agua por el agua, escribe, el aire divino por el aire, y el fuego destructor por el fuego. Comprendemos el amor por el amor y el odio por el odio, escribe también Empédocles. Finalmente, el poema de las purificaciones facilita, en concordancia con las doctrinas del orfismo, la revelación del destino eterno del hombre, preexistencia del alma, su situación dentro del cuerpo, la transmigración a otros cuerpos y el camino de la salvación por la purificación. A partir de ahora comentaré algunos aspectos de la filosofía de Anaxágoras de Clazomene, que vivió aproximadamente desde el año 500 antes de nuestra era hasta el 428 a.C. Anaxágoras nació en Clazomene, en Jonia, donde vivió sus primeros años bajo la dominación persa. Pasó después a Atenas, siendo el primer filósofo que se estableció en esta ciudad. Allí encontró la amistad de Pericles, que era el que gobernaba Atenas, que se convirtió en su discípulo. El mismo Sócrates escuchó sus lecciones, pero según parece quedó decepcionado. Los enemigos de Pericles le acusaron de impiedad, algo que era falso, y tuvo que abandonar la ciudad, marchando de nuevo a Jonia, a la ciudad de Lámsaco, donde murió. Anaxágoras representa el tipo de filósofo puro, podemos decir, únicamente interesado por el pensamiento y ajeno a toda actividad política. Se cuenta también que cuando alguien le preguntó cuál era el destino o cuál era el objetivo de su vida, respondió que vivir para contemplar el sol, la luna y el cielo. Su filosofía, podemos decir que como la de Empédocles, parte de los planteamientos de Parménides, llegando a una solución relativamente parecida, ya que el ser no puede empezar a perecer y ya que lo uno ha de considerarse como inmutable. Anaxágoras, que admite por supuesto la pluralidad y la movilidad, así como los cambios y transformaciones de la realidad, formula una teoría que es indudablemente pluralista. Todo lo que se produce y sucede es el resultado de la mezcla de innumerables elementos. Como él mismo escribe, nada viene a la existencia ni es destruido, sino que todo es resultado de la mezcla y de la división. Anaxágoras llama a estos elementos o principios con el nombre de semillas, espermata, las cuales son cualitativamente distintas e indefinidamente divisibles. En todas las cosas hay semillas de todas las cosas, de tal manera que todo está en todo. Así se explica, por otra parte, que cualquier cosa puede llegar a ser otra distinta, y que si una cosa es lo que es porque en ella predominan las semillas correspondientes. En el oro, por ejemplo, predominan las semillas del oro, pero están también presentes todas las demás, cosa que es posible, puesto que las semillas son, según su planteamiento, minúsculas. Todo esto también presupone, por supuesto, insisto en ello, la pluralidad. Y también los cambios, generación, corrupción, transformación, que se explican pues por la mezcla o disgregación de las semillas. El mundo se origina por medio de un torbellino en el que se realizan las mezclas y separaciones progresivamente. Pero podemos decir también que estos momentos del torbellino tenían que ser explicados, puesto que Parménides parecía haber demostrado que de por sí la esfera permanece quieta e inmóvil. Anaxágoras, en cambio, se ve obligado a introducir un principio del movimiento, al que da el sorprendente nombre de nous. Nous, que significa espíritu, inteligencia, una especie de divinidad, conocimiento también, etc. El nous, desde la perspectiva de Anaxágoras, es algo separado de la masa de semillas y por ello nada lo limita y posee autonomía, conoce todo y tiene el máximo poder. Empédocles, por ejemplo, había introducido como explicación del movimiento dos fuerzas a las que dio nombres psicológicos, amor y odio, aunque rigurosamente deben entenderse como fuerzas cósmicas y materiales. ¿Qué quiere decir Anaxágoras al hablar del espíritu? Platón y Aristóteles, por ejemplo, se mostraron muy entusiasmados en principio ante esta doctrina, pero luego manifestaron también, en parte, su decepción al comprender que Anaxágoras otorga o da al espíritu un papel muy reducido, al nous, podríamos decir, a la inteligencia divina, podríamos decir.
Una vez puesto en movimiento el torbellino, todo parece funcionar mecánicamente sin el concurso del nous o del espíritu. Hay que cuidarse mucho, por tanto, de interpretar la palabra espíritu según nuestra propia mentalidad. Quizá Anaxágoras, al decir que es la más sutil y pura de todas las cosas, no lo concibió todavía de un modo absolutamente inmaterial e incorpóreo. De todos modos, aquí surge algo absolutamente nuevo que solo los filósofos siguientes sabrán aprovechar de una manera completa. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.